Quiero compararlo realmente con una parte de la palabra del Señor, un viaje con propósito. Quiero pedirles que ustedes abran sus Biblias en Marcos capítulo 5. Vamos a recorrer 4 y 5, pero partimos de este pasaje. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y quiero que recorramos juntos al menos 3 aspectos de este viaje con propósito. El primero es que había un propósito. Y en realidad en el texto que acabamos de leer hay un objetivo definido. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Cuando uno mira el texto, al releerlo, al fijar la atención, descubre que el viaje se inicia por una palabra de Jesús. Y en realidad, cuando uno tiene esta instrucción, el próximo objetivo en tu vida tiene que estar definido por una palabra de Jesús. Moverte sobre la seguridad de una palabra que viene de Jesús. En términos de quienes conocen la navegación y el mar, aunque estamos hablando del mar de Galilea, no eran las mejores condiciones. Era de noche, estaban cansados, pero una palabra de Jesús tiene este sentido de dirección, de propósito, porque hay algo que te espera en el nuevo día. Quiero que estés dispuestos a viajar con Jesús, a viajar hacia tu destino. El viaje se inicia por una palabra de Jesús y el viaje tiene un objetivo definido. Es decir, no vas a la deriva. Hay un plan. Dios lo tiene paso a paso, pero te invita a dar el próximo paso. ¿Me va siguiendo? Lo que los discípulos recibieron es la instrucción: pasemos al otro lado. Y en realidad hoy podés tener... ¿Cuántos tienen sueños y planes para sus vidas? Olvídenlos. Olvídenlos, déjenlo de lado. Porque en realidad tenemos que entrenarnos en una relación personal que nos permita seguir a Jesús paso a paso, día a día. Sumarnos a lo que Él está haciendo. Los discípulos tenían solo una instrucción: pasemos al otro lado. Pero también habían tenido una palabra: separados de mí nada podéis hacer. Es decir, debemos sumarnos a lo que Dios está haciendo. Él te envía a una travesía, Él quiere acompañarte para que alcances tu destino, pero nunca te va a dar la hoja de ruta completa. Pero siempre va a ir un paso adelante nuestro. Así que este es el desafío. El viaje se inicia por una palabra de Jesús, el viaje tiene un objetivo definido y en realidad el viaje necesita una definición personal. Hay que despedir a la multitud y hay que asegurarse de que Jesús esté en tu barca. Es decir, esto es un proceso personal. Hay un sentido de urgencia en la partida. Dice el texto que le tomaron como estaba en la barca. Es decir, a veces estamos esperando un conjunto de circunstancias propicias que deben darse, pero no siempre es así. El viaje necesita una definición personal y la mayoría de las veces tiene este sentido de urgencia en el inicio. Hay veces que hay que salir como estás. Y además, asumir que nunca estarán todas las cosas resueltas, pero Dios te pide resolución. Siempre habrá otras barcas, había también con Él otras barcas, siempre habrá también otra gente a lo largo de tu viaje,
que van a recibir tu influencia. Pero es interesante al mirar este texto completo que cada uno tiene que realizar su propio viaje. De hecho, ninguna de las otras barcas llegó al otro lado. Así que esto nos previene de tomar una definición personal. ¿Cuál fue la barca que llegó al otro lado y superó la tormenta? Asegúrate de que Jesús esté en tu barca y definite a un viaje con Él. Hay un objetivo definido que es pasar al otro lado y hay siempre oposición en lo natural y en lo espiritual. El texto a continuación dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo: ¿por qué no me dejaron dormir tranquilo? Dijeron: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos necesitan pasar a través de una gran tormenta? Sobrevivir. Esta es una historia de sobrevivientes. Sobrevivir a una gran tormenta. ¿Cómo obtener paz, como dice la canción, en medio de la tormenta? ¿Cómo pasar estas tormentas situacionales, relacionales, emocionales? Y la respuesta sigue siendo la misma: asegúrate que Jesús esté en tu barca. Esta es la forma. Hay una determinación inicial en este viaje, pero como en todo proceso hay incertidumbres. Porque cuando uno mira el texto, descubre que las circunstancias van a parecer hundirte muchas veces. Habla de una gran tempestad, con un naufragio inminente, ya se anegaba. Decirle al que tenés a 1 metro de distancia: las tormentas vienen. Las tormentas vienen. Ahora es interesante. Esta palabra "se levantó" en el texto original conlleva un elemento de sorpresa. Ahora, la tormenta no estaba en la hoja de ruta de los discípulos, pero sí estaba en el plan de Jesús. Porque si Jesús puede reprenderla, calmarla, callarla, también puede prevenirla. Así que eso también nos lleva a entender que Jesús no quiere que evitemos las tormentas, sino que va a trabajar en nuestra vida a través de las tormentas. Mirá al que tenés al lado y decirle: ¿qué va a hacer? Pero es así. Dios utiliza las tormentas como procesos en los cuales va trabajando en nosotros. Dice que se levantó una gran tormenta. La palabra en griego es mega. Esta era la mega tormenta, la tormenta perfecta. Estaba todo preparado como para que fuera un momento de crisis. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es hacerte la vida fácil, sino transformar tu vida. Hacé la magia de que le pegás un codazo al que debía estar a tu lado. El propósito de Dios no es hacerte la vida fácil, sino transformar tu vida. Es importante llegar a la meta, pero es importante que Dios trabaje contigo durante el viaje. ¿Bien? Las circunstancias parecerán hundirte. Los cuestionamientos a la fe aparecerán. Jesús estaba durmiendo y lo despertaron con una oración desesperada: Maestro, nos hundimos. ¿Cómo puede dormir en paz en medio de la tormenta? Porque la clave es que la tormenta esté afuera y no adentro.
Porque la tormenta más brava en este relato era la tormenta interior en los discípulos, donde el miedo negaba la fe. Es allí donde encontramos la diferencia. Todos estaban en la misma tormenta, pero Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque adentro de él no había tormentas. Porque adentro de él había paz. Y esta es la diferencia en la forma en que enfrentamos las tormentas de la vida, según cómo estamos adentro. Los discípulos fueron probados en su ambiente para quebrar su autosuficiencia. Eran hombres de mar, de pesca. Conocían el paño como ningún otro. Sin embargo, había que trabajar en sus tormentas interiores, que eran megatormentas. Y Jesús hace un diagnóstico claro: temor y falta de fe van asociados. El temor es la raíz del problema, la fe es la solución al problema. Y no tenemos que mirar las circunstancias, tenemos que mirar a Jesús. Miedo es mirar la tempestad, miedo es mirar la circunstancia. Fe es mirar a Jesús en tu barca. Está durmiendo en paz porque no hay ninguna tormenta en su interior. Tenemos que acostumbrarnos y decidir la opción de trabajar nuestros miedos y el desarrollo de nuestra fe en medio de nuestras tormentas y mirar allí a Jesús. Obviamente hay una resolución que es de tipo espiritual. Viene la dificultad donde las circunstancias parecen hundirte, aparecen los cuestionamientos en nuestra fe, pero hay una resolución. Dice que Jesús se levantó, se puso de pie. Hay un momento donde tenemos que ponernos de pie, pararnos sobre nuestra fe, pararnos en nuestra posición espiritual y reprender con una palabra de autoridad todos los obstáculos que se están levantando a nuestro alrededor. La palabra aquí para reprender, levantándose, reprendió al viento, es la misma que se utiliza cuando reprendía a un demonio. Y significa, básicamente, poner un bozal. Por eso la traducción calla, enmudece. Es decir, te cierro la boca. Esta es una actitud espiritual de autoridad que necesitamos ejercer frente a nuestras circunstancias, que se van a evidenciar en lo natural, pero que tienen un trasfondo espiritual. Así que ponele un bozal a tus tormentas. Que se callen, que enmudezcan. Reprende las causas espirituales que quieren impedir que des este paso trascendente de llegar al otro lado, de alcanzar el objetivo de tu viaje. Apagá lo que sea, los dardos de fuego del maligno, apagá las voces, aplastá las serpientes y escorpiones, rompé las cadenas, usá la figura que quieras. Pero básicamente es esto: pararte en tu posición de autoridad y establecer que las tormentas a tu alrededor tienen que cerrar la boca. ¿Amén? Esa es la resolución espiritual. Ponele un bozal a tu tormenta. Y en realidad aprendemos más de Dios y de nosotros mismos durante la tempestad que antes de ella. Porque los discípulos venían caminando con Jesús, pero cuando lo vieron actuar con esta autoridad, reprendiendo la tormenta, el viento, el mar, dije: ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es él? Hay mucho más para aprender de Jesús en medio de tus tormentas que cuando todo está funcionando tranquilamente. Así que aprendemos de Jesús, pero también aprendemos acerca de nosotros mismos. Me quedan pocos minutos, pero te quiero tirar al menos algunos títulos. La tormenta no construye el carácter, sino que lo revela. La tormenta no construye el carácter, sino que lo revela. En los tiempos de crisis vas a conocer a las personas. En los tiempos de crisis vas a saber qué hay adentro de su corazón. En los tiempos de crisis vas a conocer en quién confiar y en quién no. En los tiempos de crisis vas a saber quién tiene un buen corazón o un mal corazón. Porque la tormenta no construye el carácter, lo revela, lo hace evidente. Las tormentas te llevan a conocerte y a conocer a Jesús en un nuevo nivel de revelación. Su autoridad, su presencia continúa después de la tormenta. La tormenta viene, la tormenta se van, tormentas vienen, tormentas se van, pero Él permanece en tu barca. Así que es importante que aprendas a conocer a Jesús, a crecer en tu relación con Él. Y vos
tenés que aprender a conocerte mejor y a conocer mejor a quienes están a tu alrededor. Es muy interesante cuando uno vive experiencias límites. No tengo tiempo, pero yo le podría contar cuando les dije, miren, tengo en mi último control oncológico la posibilidad de que tenga un cáncer de hígado y me quedarían unos meses de vida. Y me salieron con cada cansada algunos, pero fenomenales. Uno aprende a conocer quién está cerca, quién está lejos, quién entiende, quién se identifica, quién no, en medio de la tormenta. ¿Hola? Bien, el que no dijo amén es porque alguna de las cansadas se mandó en esto. Pero es así. Es decir, estamos aprendiendo de Dios y de nosotros mismos durante la tempestad que antes de ella, mucho más. Él permanece en tu barca y finalmente se hace una grande bonanza, dice. Es decir, quiero darte otra lección resumida. Hoy estábamos a la mañana con 2 esforzados y valientes, 3 pastores levantasillas. Estuvimos acomodando todo esto con Sergio, con Marcos, y conclusión número 1, esto no va en el mensaje, Sergio tiene que adelgazar porque estabas agitado por subir la silla y no puede ser. Pero lo que quiero decirles es que le pregunto, ¿cómo llamarías ese camino? Y camino duro, camino pesado, camino transpirado. Y entonces le digo, no. Nosotros tenemos la tendencia de llamar el camino por la manera en que transitamos las circunstancias. Es decir, es un camino ascendente, es un camino pesado, un camino cansador. Pero en la Biblia, cada vez que se menciona un camino, se menciona en función del destino al que te lleva. Es el camino a Jerusalén, el camino a Emaús, etcétera, etcétera. No llames tu camino por las circunstancias que estás atravesando. Determinate a ver tu camino, nombrándolo como el destino que vas a alcanzar. ¿Bien? Entonces, aprendemos más de Dios y de nosotros mismos durante la tempestad que antes de ella. ¿Por qué? Porque el premio es mayor que todas las adversidades del camino. Así que de esto se trata el propósito, el objetivo. Vas a pasar al otro lado, aunque no sabes qué te espera del otro lado. Lo que hay del otro lado es un encuentro, y ese es nuestro segundo punto, y me quedan 2 minutos. Allí encontramos, a continuación en el capítulo 5, un cuadro de destrucción. Voy a leer el texto bíblico nada más. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es decir, tenemos aquí una imagen tremenda de lo que significa una destrucción de vínculos. Este hombre está solo, ha perdido su familia, ha perdido todo contacto social, está fuera de la ciudad, está viviendo entre los sepulcros. Es alguien que no puede convivir ni consigo mismo ni con otros. Está apartado, está viviendo como muerto, y de hecho está viviendo entre los muertos. Y además de destrucción de vínculos, hay una destrucción personal. Dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Siempre el pecado destruye, hiere, daña, mata. No se trata de una postura, un pensamiento o una idea, es una fuerza destructora. Destruye nuestros vínculos, destruye nuestra propia vida, destruye a otros. Pero lo que encontramos en el texto es un encuentro liberador que se inicia con una confrontación. Sigo leyendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Un cuadro de confrontación espiritual, pero también hay un cuadro de restauración que para mí es uno de los más impactantes de la palabra de Dios. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Escucharon la condición anterior. Un hombre que vivía en los sepulcros, que se hería con piedras, que gritaba, que nadie lo podía contener, y ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Y aquí también tenemos que entender que en este viaje vamos a chocar con un tema de valoración, porque aquí es donde estoy relacionando el viaje de los líderes de Casa de Paz. Un viaje que por momentos enfrentará tormentas, pero que tiene un objetivo definido, que es pasar al otro lado, a un nuevo nivel de definiciones, a un nuevo nivel de servicio, a un respaldo espiritual para producir este tipo de encuentros liberadores, donde siempre habrá una confrontación espiritual, donde siempre habrá restauración, porque Dios sana, Dios libera, Dios salva, Dios nos lleva a una condición de vida restaurada, nos hace funcionales a la vida, y siempre vamos a chocar con un tema de valoración social. El versículo que sigue dice, nos encontramos con un tipo que está destruido, y luego está sentado, bien vestido, en su juicio cabal. Y los que vienen, dice, les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Aquí tenemos un tema de valoración. Es decir, para esta gente 2000 cerdos valían más que una vida. Vamos a chocar con un sistema de valores ante el cual nuestras acciones pueden ser valoradas de manera distinta. Porque para nosotros, bajo la perspectiva de los valores del reino, el valor de la vida es único, es esencial, pero vamos a chocar con otros valores. Así que tenemos un objetivo, pasar al otro lado, un encuentro que es un encuentro liberador, y como cierre, un regreso. ¿Qué hicieron del otro lado? ¿Para qué fueron? Solo para este encuentro. Jesús puso un pie en la playa, apareció este hombre, se produce este encuentro liberador y se vuelven. Dice el texto, al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en las 10 ciudades de la región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Déjeme decirle algo. A veces, estar con Jesús no es el objetivo principal. Porque le rogaba que quería irse con Jesús, estar con él. Y Jesús dijo, no, de ninguna manera. Estar con Jesús a veces no es el objetivo principal. Estar con Jesús a veces no es el objetivo principal. ¿Cuál
¿Cuál es el objetivo principal? Volvé a tu casa, volvé a los tuyos, andá y contales las grandes cosas que Jesús hizo en tu vida y la misericordia que Él ha tenido con tu vida. Ese era el objetivo del viaje. Porque puso un pie en la playa y se volvió a la barca. ¿Por qué? Porque hay una victoria mayor por delante. Una vida fue liberada de una legión de demonios y 10 ciudades fueron impactadas por el testimonio de este hombre. Es decir, ¿se imagina el regreso de este hombre a su casa? Para mí es una de las situaciones que emocionalmente me moviliza en la palabra, porque yo me imagino a la familia. Este tipo ha estado años fuera de su casa, endemoniado, viviendo en la manera en que... Y de pronto vuelve a su casa, golpea la puerta, no había timbre en esa época, no puedo hacer así, golpea la puerta y cuando la esposa lo ve, primero habrá sido terror, pero después descubre en sus ojos al marido que amó años atrás, a la persona que era, una persona nuevamente restaurada, a sus hijos. De esto no nos dice nada la palabra, pero use su imaginación santificada. ¿Usted imagina el impacto de ese regreso? El impacto de una vida transformada, de una familia que vuelve a abrir sus brazos a alguien que ha sido restaurado, sanado, liberado, y el impacto en sus vecinos, y lo que pasó en esa cuadra, y lo que pasó en esa ciudad, y lo que pasó en las 10 ciudades de alrededor, porque este tipo era conocido por el daño que el pecado había hecho en su vida. Así que busca el pecador más grande que tengas en tu barrio, andá, orale, bendecilo, que conozca a Jesús, y eso va a cambiar el clima espiritual y el testimonio del evangelio en tu zona. Amén. No piense en ningún pariente, las suegras no entran en esto. Es decir, hay que entender el principio. Hay victorias que Dios tiene preparadas por delante, mucho mayor que lo que hasta ahora hemos vivido. Un viaje con un objetivo, que es pasar a un nuevo nivel, a un nuevo día. El día anterior había sido un día extraordinario, multitudes, ministración, pero Jesús cambia la óptica y les dice, vamos al otro lado. No les voy a decir todo, pero necesitamos ir del otro lado. Y ahí hay un encuentro liberador con una persona, y cuando los discípulos esperaban, bueno, mira, si pusimos el pie en la playa, lo que viene acá, lo que va a suceder acá es espectacular. Y Jesús dice, bueno, volvamos ahora. Y este que se quiere ir con Jesús, y Jesús dice, no, estás loco, quédate. No te quiero conmigo, te quiero con la gente, con tu familia, con los tuyos. Andá y contales las grandes cosas que Jesús hizo en tu vida y cuánta misericordia tuvo para restaurarse. Amén. Líderes de Casas de Paz, ustedes están comenzando un camino con Jesús. Un viaje para el otro lado, a un nuevo nivel. Así que yo quiero pedirles que por favor, todos los líderes que estén en nuestro primer culto de hoy, pasen aquí al frente. Líderes de Casa de Paz, vengan aquí. Vengan a la plataforma. Arriba. ¿Cuál es la plataforma? No te reto, solo estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta. Nada. Guardan 1 metro de distancia, se arreglan, queridos. Estamos aquí porque estamos iniciando verdaderamente un viaje en el cual pretendemos y esperamos el respaldo del Señor en el día a día. De esto vamos a compartir ahora. Ustedes inician un viaje y como líderes
van a caminar en un tiempo especial. Un camino para llevar adelante. Cada uno de ustedes está llamado a llevar la presencia del Señor. El Señor se movió a través de las casas de una manera constante y la iglesia lo hizo así. Solo un ejemplo: Jesús llegó a un lugar, miró hacia arriba y lo vio a este petizo pícaro que era Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y luego de ese tiempo compartido en la casa, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ustedes son los representantes de Jesús para llevar salvación. Y Jesús obraba milagros y ustedes van a obrar milagros. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Milagros que van a impactar familias completas, porque el Señor está interesado en rescatar vidas, casas. Cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, la visión que Cornelio recibe dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ustedes están enviados por Dios para hablar palabras de salvación a familias completas. El carcelero de Filipos, ellos dijeron: cree en el Señor, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero, llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios trabaja en familias, en casas. Y esas casas se transforman en puertas del cielo. Las despedidas, los saludos de las cartas, por ejemplo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Van a encontrar esto repetido vez tras vez en los saludos finales de cada carta, porque cada casa se transformaba en una iglesia. Casas que albergan iglesias que se transforman en puertas del cielo. Así que yo quiero orar y quiero que ustedes salgan de aquí con la convicción de que salen con el respaldo espiritual, enviados por el Señor, enviados por la congregación. Pastor Ale, venga para acá. Usted va a trabajar aunque no quiera. Marcos, no te escapes, venga para acá. Pablo, no te escapes, venga para acá. Cada uno de estos son enviados por el Señor y por la congregación con respaldo espiritual para transformar casas en puertas del cielo, para llevar vida, para llevar salvación. Este aceite es un símbolo visible de la presencia invisible del Espíritu Santo, capacitando sus vidas. Y lo que vamos a hacer ahora y lo que haremos en el otro culto con los que faltan es comisionarles para que vayan con ese respaldo de autoridad. Así que vamos a orar, póngase de pie, extienda sus manos en señal de bendición. Y espero que usted pronto sea un colíder definido para ser un líder de la nueva Casa de Paz, porque esto se va a multiplicar. Amén. Y necesitamos todos ir con este sentido de un viaje con propósito para producir encuentros liberadores y para lograr
un regreso feliz cada semana, porque hemos visto la gloria de Dios manifestándose en salvación, en liberación, en sanidad. Amén. ¿Están dispuestos al viaje? Habrá tormentas, pero si Jesús está en tu barca, vamos a pasar al otro lado. Amén. Vamos a ir orando con el equipo pastoral y van bajando. Muchachos, laburen un poco ustedes. Vamos a orar. Mientras vamos ungiendo a cada uno. Padre, estos son tus hijos, son enviados tuyos. Son los que vos has llamado, has preparado y has elegido, Señor, para esta tarea, para este tiempo, Señor, para que ellos sean ungidos por tu Espíritu Santo. Señor, los enviamos bajo este respaldo espiritual, bajo esta comisión, Señor. Ellos caminarán sabiendo que pasan a un nuevo nivel, que pasan, Señor, a un propósito que está hilvanado en tu plan para sus vidas y otras vidas. Señor, quizás todavía no tengan en claro mucho de lo que va a suceder más allá de este paso, pero hay un plan tuyo, hay un propósito tuyo y muchas veces vas a sorprenderlos, Señor. Vas a desafiarlos, vas a sostenerlos. Señor, tu presencia va a asegurar que caminen en paz, sin temor, avalados por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Tu presencia en la barca, Señor, va a producir que toda tormenta calle, enmudezca. Señor, vas a darles el respaldo sobrenatural de tu presencia para vencer dificultades, para caminar, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para ser, Señor, instrumentos tuyos para producir encuentros liberadores. Señor, te damos gracias porque detrás de ellos hay casas, hay vidas, hay familias que van a ser restauradas, que van a ser transformadas, que van a ser bendecidas, Señor. Habrá tantos regresos tan emocionantes como el de este endemoniado gadareno que vuelve, Señor, a los suyos y que tiene un testimonio de bendición, de paz, de gracia. Señor, declaramos tu gracia, tu favor, tu bendición, tu presencia para que haya hogares restaurados, vidas restauradas, familias transformadas y como en el caso, Señor, que acabamos de citar de tu palabra, 10 ciudades conmovidas por este testimonio de liberación, de salvación, de transformación. Señor, usa a cada uno de tus hijos para que este sea un proceso de liberación, de sanidad, de restauración. Gracias, Señor. Gracias, Papá de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Llena estas vasijas, Señor. Llénalas, Dios. Gracias, Papá de los cielos. Llénalas, Señor. Llénalas, Dios. Tu presencia, Padre. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Señor. Unge, Señor, estas vidas con tu poder, Señor. Gracias, 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 Dios. Gracias, Señor. Van con el respaldo de tu poder, Dios. Van con tu gracia. Van con tu autoridad, Señor, para traer vida, para traer esperanza, para traer restauración, Señor. Gracias. Gracias por llamarlos. Gracias por decirles, Señor, que hay un propósito, que hay un destino, que hay preparado para ellos, Señor, un encuentro con personas que traerá tiempos de libertad, tiempos de restauración. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Papá de los cielos. Gracias, mi Dios. Gracias. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Papá. Gracias, Dios. Padre, qué bueno es que haya un respaldo sobrenatural, una paz que sobrepasa todo entendimiento,
para que en cada uno de los hogares, en cada una de las casas donde ellos están ministrando, Señor, allí se calmen tormentas, allí se transformen vidas, allí se abran, Señor, horizontes de esperanza. Gracias, Dios, gracias, 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 Señor. Gracias porque contigo, Dios, tenemos un destino mucho más alto de lo que imaginamos. Y gracias por esas veces con que nos sorprendés, diciéndonos, tengo algo más importante para tu vida. Te necesito. Tengo que enviarte a los tuyos. Tengo que enviarte a tu casa. Tengo que enviarte para que cuentes cuán grandes cosas y cuánta misericordia Dios ha tenido contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Tu respaldo y tu presencia, Señor. Señor, gracias. Gracias por esta seguridad que tenemos. Somos enviados por ti para anunciar tus obras maravillosas. Nos diste esta palabra para este año, Señor, y la celebramos, la vivimos, la anhelamos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti para que anunciemos tus virtudes, tus obras maravillosas. Tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque seguiremos viendo mañana maravillas entre nosotros. Fue tu palabra el año pasado y la experimentamos y sigue en vigencia, pero hoy, Señor, estamos declarando respaldo sobrenatural para este anuncio a esta ciudad, a otras ciudades y hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre. Enviamos a cada uno de tus hijos comisionados para cumplir con este envío. Iglesia, Dios va a usarte poderosamente en este tiempo. Tiempo de incertidumbre para algunos, pero tiempo de certeza y de seguridad para otros. La mano de Dios estará respaldando tu vida y su presencia guardará tu morada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.